Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, versículo 9, versículos del 9 al 13. Cuando se iba de allí, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado en el despacho de impuestos y le dice: «Sígueme». Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Mas él, al oírlo, dijo: «No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues, aprended qué significa aquello de misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos ahora a profundizar, reflexionar, meditar sobre la palabra de Dios que hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Hoy la Iglesia celebra a San Mateo. San Mateo, ¿quién era San Mateo? De acuerdo a la escritura y tradición de la Iglesia, Mateo era un recaudador de impuestos, como bien lo dice aquí, que estaba sentado en el despacho de impuestos y le dice: «Jesús, sígueme». Él se levantó y le siguió. ¿Qué hizo que San Mateo siguiera a Jesús sin más, tan solo con el llamado de Jesús al decirle: «Sígueme»? Tal vez había escuchado alguna predicación desde donde él estaba en la mesa de impuestos y escuchó alguna predicación de Jesús, y las palabras de Jesús, que es palabra de Dios, le impactó de alguna forma, que cuando se acerca Jesús a él y le dice: «Mateo, sígueme», sin más se levanta, deja la mesa de impuestos y le sigue. Después de esto, Mateo hace una fiesta, una cena en su casa, y cambiamos aquí de escena y ya estamos en la casa de Mateo. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, dice la palabra de Dios, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo hace esta cena en su casa e invita a sus amigos, y muchos de sus amigos pues son, al igual que él, también cobradores de impuestos, o gente también importante y que pues formaban parte, o al menos eran cómplices también, de la opresión del pueblo, ya que trabajaban para el poder romano, y sabemos que los romanos tenían oprimido el pueblo judío allí en Jerusalén y en toda Judea. Luego pasa lo siguiente: al verlo, los fariseos decían a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Porque había una distinción tal de que los judíos no podían comer con publicanos y pecadores, porque entonces se volvían impuros y entonces no podían ir al templo en esa condición. Por eso se cuidaban de guardar este precepto de pureza. Y preguntémonos, llegan estos fariseos y hacen esta pregunta a los discípulos de Jesús, diciéndoles: «¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Vamos a ver la intención. Una intención puede ser porque querían saber realmente la razón por la cual Jesús, que también era judío, hacía esto. Y por el otro lado, de alguna forma ya criticando directamente de que Jesús estaba violando básicamente ese precepto de no comer con publicanos, con pecadores, y pues eso decía o dejaba mucho o daba mucho que decir su actitud. A lo que Jesús da dos respuestas, y una es una respuesta muy lógica. Dice el versículo 12: «Mas él, al oírlo, dijo: No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal».
no los que están sanos, sino los que están enfermos. Y esto es realmente así. Esa es la pregunta lógica. ¿Por qué estás en medio de pecadores? Pues porque son estos precisamente los que necesitan de la misericordia de Dios, de su bondad, de su compasión, de su amor, de su gracia. Pues hay más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión, dice la palabra de Dios. Después el versículo 13 culmina la palabra de Dios diciendo: id pues aprender qué significa aquello de misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así culmina la palabra de Dios el día de hoy. Y entonces aquí sacamos conclusiones. ¿Qué es lo que me dice la palabra de Dios a mí? Que no me fije demasiado en preceptos. Y muchas veces esos preceptos son importantes, pero no más importantes que la regla mayor, que es el amor. Y esa regla mayor, que es el amor, y Dios, que es todo amor, Dios no excluye a nadie. Especialmente ama al pecador, mas no su pecado. Y si yo me reconozco pecador cada día, especialmente al momento aquel en el que vaya a criticar o que vaya a hablar de alguien más por algún escándalo, por algún pecado, me tengo que mirar a mí mismo primero. Porque al igual que este o aquel, yo también soy un pecador, y al reconocerme pecador estoy necesitado de esa gracia y de esa misericordia de Dios. Porque si yo me fijo más en lo otro, entonces tengo la actitud esta de un fariseo, que voy a cuidar más por guardar ciertas normas, ciertas leyes, en lugar de faltar así al amor, a la compasión de Dios, especialmente por el pecador. Y pecadores somos todos, tanto tú como yo. Esta es una reflexión corta de la palabra de Dios, pero tal vez tú en tu meditación puedas sacar más de lo que hoy la palabra de Dios nos propone. Pero esto es lo que me dice a mí, y espero pues que esto de alguna forma te haya gustado. Y si te ha gustado, te invito a que le des like, a que lo compartas. Y ya sabes, estamos en el canal de YouTube bajo Laicos Misioneros Javier Ochoa. Ahí puedes encontrar más reflexiones de todos los días que hacemos estas meditaciones, a excepción del domingo, porque se supone que el domingo vamos a misa. Hoy es sábado, hoy hacemos este video, pero el día de mañana lo dejamos para descansar, y porque se supone, nuevamente repito, que todos vamos a misa y escuchamos y debemos poner atención a las palabras, a la homilía del sacerdote que representa a nuestro Señor Jesucristo en el sacrificio de la misa. Nos vemos entonces, primeramente Dios, el lunes con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.